Lucía recibió la última carta exactamente la mañana en que se disponía a quemar todas las cartas viejas que nunca había enviado. Pero al ver las primeras palabras en el sobre, sus manos temblaron tanto que la llama de la cocina casi se apagó, porque el remitente era un hombre que había muerto hacía 12 años. Hay momentos en los que uno no sabe a qué teme más, si a que algo imposible acabe de suceder, o a que, en lo más profundo de su corazón, lo haya estado esperando durante tanto tiempo sin atreverse a admitirlo. Lucía Herrera permanecía de pie en la pequeña cocina de su casa, de madera, al final de la calle San Marcos, donde la luz de la mañana se filtraba lentamente a través de las cortinas de encaje amarillentas y cubría el viejo sobre con un rastro de color amarillo pálido. Una luz que hacía que todo pareciera real y, a la vez, como si estuviera en un sueño. El pueblo de San Marcos no era lugar para que las cosas extrañas pasaran de largo sin quedar atrapadas en los rumores. Era un pequeño pueblo del oeste, situado entre dos franjas de praderas y un camino polvoriento que bajaba hasta la estación de tren. Un lugar donde cada porche de madera crujía bajo los pasos de los transeúntes, donde la pequeña oficina de correos olía a papel viejo y resina de pino, y donde el salón, al final de la calle, siempre encendía sus luces más temprano de lo necesario y las apagaba más tarde de lo decente. Durante el día, el lugar bullía con el sonido de los carros de caballos, el martilleo de la fragua y los gritos de los niños que corrían alrededor del pozo de agua. Por la noche, cuando el viento del desierto soplaba a través de las cercas secas, todo el pueblo parecía aferrarse a una soledad común a la que nadie quería ponerle nombre. Lucía vivía allí desde hacía casi 8 años, desde el día en que su marido murió escoltando el correo hacia el norte, dejándole una pequeña casa, una pila de deudas apenas suficiente para vivir con austeridad y un vacío más grande que todo lo demás en la casa junto. Su marido se llamaba Esteban Herrera, y no era un mal hombre. Era simplemente el tipo de hombre amable, ocupado, que siempre pensaba que tendría mucho tiempo para decir las cosas que debían decirse más adelante. Murió antes de poder decir la mayoría de ellas. Tras el funeral, la gente miró a Lucía con esa mirada familiar que las viudas jóvenes del oeste suelen soportar. Mitad lástima, mitad curiosidad. Como si la tragedia siempre hiciera a las mujeres tan dignas de compasión como vulnerables. Durante los primeros años, Lucía vivió como quien camina entre la niebla, trabajando en la oficina de correos por la mañana, cosiendo por la noche, cerrando la puerta temprano, evitando invitaciones innecesarias, manteniendo su vida recogida para que nadie tuviera excusa para entrar demasiado profundo. Con el tiempo, la gente dejó de esperar que se volviera a casar. A los 37 años, las mujeres solteras en un pueblo como San Marcos eran vistas fácilmente como objetos fuera de temporada. Pero a Lucía no le dolía eso. Su verdadero dolor residía en las cosas que nunca fueron explicadas, antes de morir. Esteban tenía la costumbre de mantener un cajón siempre cerrado con llave en su escritorio. Solía recibir cartas a horas extrañas. Las quemaba inmediatamente después de leerlas y, a veces, se ausentaba durante 2 días solo para entregar una bolsa de documentos a sus superiores sin dar más detalles. Lucía en aquel entonces confiaba lo suficiente en el matrimonio como para no preguntar demasiado. Pensaba que eran asuntos de hombres, el tipo de trabajo en el que las mujeres no debían intervenir. Solo al enviudar, en las largas noches escuchando el viento golpear las contraventanas, sintió que esos silencios crecían como la oscuridad en los rincones de la habitación. Sin embargo, con el paso de los años, se enseñó a sí misma a vivir con ellos. Hasta esta mañana. El sobre no tenía sellos nuevos, solo un matasellos borroso e increíblemente antiguo, y la caligrafía inclinada de Esteban, que era inconfundible. En el exterior figuraba su nombre, tan simple como todas las veces que él lo había escrito en vida. Para Lucía, si aún sigues en la casa al final de la calle. Solo esa frase bastó para que sus rodillas se debilitaran.
Arrastró una silla y se sentó muy despacio, escuchando claramente los latidos de su corazón en una cocina tan silenciosa que incluso el gorgoteo del agua hirviendo se convirtió en un estruendo. En la carta, Esteban no escribió mucho. Decía que si esta carta llegaba a sus manos, significaba que una vieja promesa finalmente se había cumplido. Le pedía que no creyera todo lo que decían sobre su muerte, y que si después de tantos años aún era lo suficientemente valiente, fuera a la vieja estación de correos en el borde oeste del pueblo el viernes por la noche, llevando la pequeña llave de plata que él había escondido una vez en el forro de su abrigo de invierno. Que no se lo dijera a nadie, especialmente que no dejara que Mateo Rojas lo supiera. Lucía leyó hasta la última línea con la cabeza dándole vueltas, como si se hubiera levantado demasiado rápido, porque Mateo Rojas era precisamente el nombre en el que se había esforzado por no pensar durante muchos años. Si San Marcos era un pueblo que vivía de cartas, paquetes y mensajes a medio de cifrar, que pasaban por caballos, trenes y manos humanas, entonces Mateo Rojas era un hombre con la apariencia de haber nacido para pertenecer al camino más que a un hogar. Era 4 años mayor que Lucía, y había sido el encargado de la ruta de postas, que llevaba el correo desde San Marcos hasta las estaciones más lejanas antes de que el ferrocarril se expandiera. En su juventud, se hablaba de él de muchas maneras. Para los niños del pueblo, era el jinete más rápido de la región, capaz de llegar media hora antes de la lluvia como si pudiera olfatear el clima. Para los hombres en el salón, era un tipo de pocas palabras que no adulaba a nadie, difícil de entablar amistad y difícil de mandar. Para las mujeres, era el tipo de persona que les despertaba curiosidad y luego irritación, pues se comportaba con cortesía sin abrir camino a ninguna intimidad. Y para la Lucía de hacía más de 10 años, antes de casarse con Esteban, Mateo era algo en lo que no se había permitido pensar durante mucho tiempo. En aquel entonces, Lucía era una joven que trabajaba en la oficina de correos con su tía carnal. Solía quedarse al final de la tarde clasificando cartas entre el olor a papel húmedo y tinta, mientras Mateo pasaba a recoger las bolsas para las estaciones. Nunca se dijeron nada demasiado personal, solo pequeñas anécdotas durante las horas de trabajo. Las veces que él empujaba la pesada puerta para ayudarla cuando ella llevaba los brazos llenos de libros de registro, o cuando soplaba el viento y él dejaba sobre su mesa una manzana roja o un paquete de caramelos de menta tras un viaje largo. El afecto en los pueblos pequeños no suele estallar en llamas. Crece como la mala hierba entre las grietas de la madera, lento y silencioso. Para cuando uno se da cuenta, ya ha echado raíces. Lucía llegó a pensar que Mateo también lo sabía. Había miradas entre ellos que duraban más de lo necesario, silencios que no resultaban incómodos, tardes en las que ella se asomaba a la ventana de la oficina para verlo montar a caballo y sentía que su corazón lo seguía un tramo del camino. Pero entonces apareció Esteban con la serenidad de un hombre que sabía generar seguridad. Él era compañero de Mateo en la ruta secundaria, menos anguloso, más accesible y, lo más importante, tomó la iniciativa. Mientras Lucía aún se perdía adivinando ese sentimiento sin nombre del otro, Esteban ya se había presentado ante su tía para pedir permiso para llevarla a la iglesia el domingo. 6 meses después, se celebró la boda. Mateo asistió. Se quedó en la última fila y se marchó antes de que empezara el banquete. Desde aquel día, casi no volvió a pasarse por la oficina mientras Lucía estaba allí. Unos años después, Mateo dejó la ruta por completo. Compró una vieja posta de caballos al oeste del pueblo y vivió de forma más solitaria que nadie. La gente decía que se había cansado de trabajar para las líneas turbias del norte. Otros decían que dejó el trabajo tras una violenta discusión con Esteban durante un viaje, y que desde entonces no se dirigían la palabra. Lucía nunca preguntó. En parte porque el matrimonio acostumbra a uno a no mirar atrás a los caminos no elegidos, en parte porque hay nombres que, cuanto más se evitan, más duelen. Y sin embargo ahora, en una carta enviada desde la muerte, Esteban le advertía que no dejara que Mateo lo supiera.
Esa frase hizo que todo el pasado, que creía cubierto de polvo, brillara de repente como si alguien hubiera corrido las cortinas de una habitación vieja. ¿Por qué Esteban debía evitar a Mateo? Habían sido amigos, o al menos compañeros de ruta el tiempo suficiente para saber cómo atar las cinchas, predecir la lluvia y evitar las malas paradas. Y luego estaba la pequeña llave de plata que mencionaba. Lucía tardó casi una hora en recordar esa llave. Estaba, en efecto, cosida en el forro del viejo abrigo de invierno de Esteban. El abrigo que ella había guardado en un baúl hace años solo porque no tuvo el valor de tirarlo. Cuando la encontró, pequeña, fría y vieja, sintió como si acabara de tocar el hueso de un pájaro enterrado en tela. Una parte de ella quiso quemar la carta de inmediato, cerrar la puerta con llave y seguir viviendo como los últimos 8 años, con esa paz triste pero predecible. Otra parte, la que había sobrevivido alimentándose de preguntas sin respuesta. Sabía que no podría hacerlo. Justo cuando aún estaba sentada junto al baúl, con la llave en la mano. El sonido de cascos de caballo se detuvo frente al porche. Lucía se asomó a la ventana y vio a Mateo Rojas bajo el pálido sol del mediodía, con el sombrero en la mano y el rostro inclinado hacia la señora Marta, la vecina, como si estuviera preguntando algo. Quizás solo fuera por el heno, o por el caballo gris que se había lastimado una pata. Pero cuando la señora Marta señaló con total naturalidad hacia la puerta de Lucía, ella apretó repentinamente la carta en su mano hasta que el borde del papel le cortó la piel, porque por primera vez en muchos años tuvo la sensación de que todos los caminos de su vida, el pasado, los secretos, los viejos nombres y el hombre que intentó olvidar, estaban siendo arrastrados al mismo tiempo hacia esa pequeña puerta al final de la calle, y comprendió, con un miedo tan dulce como doloroso, que todo acababa de empezar. Mateo no entró en la casa de inmediato. Eso fue lo primero que Lucía notó al abrir la puerta. Se quedó en el porche como alguien que entiende que la distancia puede ser una forma de respeto tras años sin intimidad. El viento de mediodía soplaba un polvo fino sobre los escalones de madera, agitando suavemente el dobladillo de su viejo abrigo. Su cabello estaba más oscuro que antes, con algunas hebras de plata cerca de las sienes. Las marcas del sol eran más profundas en sus pómulos, pero sus ojos seguían igual, ese tipo de ojos grises y profundos que, cuando te miran mucho tiempo, te hacen sentir como si estuvieras en un lugar donde es imposible mentir. Preguntó con mucha naturalidad. Dijo que la señora Marta le había contado que esta mañana ella no había ido a la oficina a recoger el correo como de costumbre, así que al pasar por allí, quiso preguntar si estaba enferma. La pregunta era tan normal que Lucía casi quiso reír por la ironía. 8 años aprendiendo a vivir sin preocuparse por las anomalías de su vida. Y esta mañana, cuando una carta de un muerto lo hacía tambalear todo, quien llamaba a la puerta era la única persona a la que la carta le ordenaba ocultárselo. Lucía respondió que estaba bien, solo con un poco de dolor de cabeza. Mateo asintió levemente, pero no se apresuró a irse. Echó un vistazo a la cocina detrás de ella, a la tetera que aún humeaba y a la pila de cartas viejas que aún no había retirado de la mesa. No era una mirada indiscreta. Era simplemente la mirada de alguien acostumbrado a las rutas largas que sabe olfatear cuando algo extraño ocurre. «Si necesita que alguien arregle el porche trasero», dijo después de un momento. «Noté que las tablas de esa zona están por pudrirse». El motivo de su visita era tan inofensivo que Lucía sintió que su corazón se apretaba por un cansancio muy antiguo. Mateo siempre era así. No hacía preguntas personales, no cruzaba los límites, pero siempre veía la grieta en la que los demás o no reparaban o fingían no ver. Ella le dio las gracias y dijo que se lo pediría más tarde. Él asintió una vez más y se dio la vuelta. Cuando su espalda casi desaparecía tras la verja, Lucía estuvo a punto de llamarlo. No para contarle lo de la carta,
ni para preguntarle por qué él y Esteban se habían evitado después, solo por un impulso vago, como si al dejar que se fuera del porche hoy, ella fuera a entrar sola en la noche del viernes con más de lo que sus fuerzas podían predecir. Pero se mantuvo en silencio. Hay hábitos de soledad que se impregnan tanto en uno que, incluso cuando desea apoyarse en alguien, olvida cómo abrir la boca. Esa tarde transcurrió con una lentitud agotadora. Lucía buscó todo lo relacionado con Esteban que antes no se había atrevido a inspeccionar demasiado a fondo. Un cuaderno de tapas marrones, que solo registraba viajes cortos y números de paradas. Una pequeña daga que no era de la casa. Un pedazo de mapa viejo doblado en 4 con los bordes amarillentos, y un recibo de la posta de caballos del oeste fechado solo 2 días antes de su muerte. Lo que más le molestaba no eran los objetos en sí, sino la verdad que revelaban claramente. Esteban había tenido otra vida paralela a su vida de esposo, en la que ella nunca entró. No necesariamente una traición, quizás algo peor. Un secreto tan grande que tuvo que vivir junto a su esposa sin poder confesárselo. Cuanto más miraba, más sentía Lucía que su matrimonio era como una habitación hermosa, pero construida sobre cimientos huecos. Al caer la tarde, la señora Marta pasó a traerle una olla de sopa de pollo y noticias, como siempre. Dijo que hacía 2 días que unos desconocidos merodeaban por la posta del oeste preguntando por el camino a la vieja mina de plata, y añadió que Tomás el herrero comentó anoche en el salón que vio a alguien rondando la estación de correos abandonada. Al oír eso, a Lucía se le resbaló la cuchara y cayó al suelo. La señora Marta, sorprendida, le preguntó si se sentía bien. Lucía solo dijo que estaba cansada. Pero en su interior, el nombre de la vieja estación de correos cayó como una piedra al fondo de un pozo. Esteban, en la carta, la citaba allí el viernes por la noche, y sin embargo, antes de que ella pudiera llegar, ya había gente rondando el lugar. ¿Desde cuándo? ¿Qué buscaban? ¿Qué sabían? ¿Y cómo es que una carta enterrada durante 12 años llegaba justo cuando otros empezaban a olisquear el rastro? Cayó la noche. El viento arreció, haciendo que toda la calle sonara como si las tablas de madera susurraran historias antiguas. Lucía intentó comer un poco de sopa y se acostó temprano, pero se quedó despierta hasta la medianoche. Finalmente, se puso el abrigo, tomó la lámpara de aceite y salió al porche trasero a mirar la calle estrecha salpicada de luces tenues. A lo lejos, en dirección a la posta de Mateo, vio a una figura ensillando un caballo bajo el cobertizo como si se dispusiera a partir. Esa figura le resultó tan familiar que, a pesar de la espesa oscuridad, supo que era él. Un pensamiento de locura cruzó su mente, si Mateo también se dirigía al oeste esta noche. ¿Sería solo una coincidencia? ¿O acaso él también sentía que algo se movía en los viejos caminos? Pero antes de que pudiera profundizar en la idea, su sombra se perdió en la noche, distant. El viernes llegó lento, pero también muy rápido. Lucía trabajó en la oficina de correos como de costumbre para no llamar la atención, pero todo a su alrededor parecía tener una capa extra de sonido. El ruido de los sobres al abrirse sonaba más afilado. El golpe de los sellos de tinta se sentía como latidos contra sus costillas. La jefa de correos le encargó clasificar la correspondencia de la ruta norte sin saber que el simple hecho de tocar esos sobres polvorientos bastaba para recordarle a Esteban al verdadero trabajo que él pudo haber hecho a sus espaldas, y a la noche en que se marchó para no volver jamás. Al atardecer, Mateo pasó por la oficina a entregar la bolsa de correspondencia de fin de día. Como tantas otras veces, se quedó fuera del mostrador. Se quitó el sombrero para saludar. Entregó el libro de firmas y miró a Lucía un poco más de lo necesario. ¿Seguro que se encuentra bien?, preguntó. Su voz no era distinta,
Pero ella notó que él se había percatado de cómo le temblaban las manos al pasar las páginas. Por un instante, Lucía quiso hablar. Quiso poner la carta frente a él y preguntarle, por todos los años perdidos, ¿qué le ocultaba Esteban y qué había callado él? Pero entonces la última frase de la carta apareció como una hoja fría. No dejes que Mateo lo sepa. Fue eso lo que la hizo retroceder a su vieja coraza. Asintió y dijo que solo estaba un poco fatigada. Mateo la miró fijamente durante mucho tiempo. Luego firmó el libro. No dijo nada más. Pero antes de marcharse, puso sobre el mostrador un pequeño paquete de papel. Menta seca, dijo, para que duerma mejor. El gesto fue pequeño, demasiado pequeño, pero hizo que el pecho de Lucía doliera por una razón que no podía definir con claridad. Porque a veces lo que nos debilita no es una declaración de amor tardía, sino la bondad que permanece silenciosa tras años de olvido. Esa noche, cuando las campanas de la iglesia dieron las 9, Lucía tomó la llave de plata, la carta, la pequeña pistola de Esteban, que nunca se había usado, y salió silenciosamente de casa por la puerta trasera. El camino hacia la vieja estación de correos pasaba por un campo de hierba baja, bordeaba una hilera de olmos secos y rodeaba el arroyo seco. La luna esa noche era delgada. La luz era suficiente para que las cosas cobraran formas borrosas, pero no para dar tranquilidad. Cuanto más caminaba, más escuchaba Lucía su propio sonido. El roce del vestido contra la hierba, el crujir de la grava bajo sus talones, los latidos del corazón como golpes en una puerta desde el interior. La vieja estación de correos apareció en el límite oeste del pueblo como una sombra obstinada, aferrada a la tierra. El techo estaba inclinado. Una pared de madera se había derrumbado de un lado y la puerta delantera colgaba floja de las bisagras. Esta había sido la estación de transferencia más concurrida de la región cuando Lucía era niña. Antes de que se abriera la nueva línea cerca de la estación de tren, ahora el lugar solo olía a madera podrida, maleza y recuerdos. Entró. Levantó la lámpara y buscó el armario con cerradura al fondo de la sala, tal como Esteban había escrito brevemente en el borde de la carta. La pequeña cerradura estaba oculta tras una tabla inclinada. La llave de plata encajó perfectamente. Solo eso bastó para que sus rodillas flaquearan. Significaba que él realmente había preparado esto de antemano. El armario se abrió con un crujido seco. En su interior no había oro ni pistolas, solo un fajo de cartas atado con una cinta de tela, un cuaderno de cuero fino y una fotografía vieja. Lucía no tuvo tiempo de ver bien la foto cuando afuera, contra la pared, sonó el crujido de una rama seca. Se dio la vuelta bruscamente, la lámpara temblando con fuerza. Una figura acababa de aparecer en el marco de la puerta. No era un extraño, era Mateo. Y lo que hizo que todo se tambaleara no fue su presencia, sino su mirada, al ver el armario abierto. No estaba sorprendido. Solo reflejaba un cansancio tan profundo que resultaba casi doloroso. Esperaba que no vinieras sola, dijo muy suavemente. En ese instante, Lucía comprendió que la carta de Esteban no solo ocultaba un secreto, la estaba arrastrando al centro de una vieja promesa de la que tanto su marido como Mateo formaban parte. Lucía permaneció inmóvil en medio de la oscura estación, con la lámpara de aceite aún en la mano, mientras el fajo de cartas en el armario parecía un corazón abierto justo frente a ella. «Tú sabías de esto», dijo, y su voz sonó extraña, como si saliera de la boca de otra mujer. Mateo entró despacio, cerrando con cuidado la puerta desencajada para que el viento no apagara la lámpara. La tenue luz amarilla oscilaba sobre su rostro, revelando más claramente las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos que la serenidad del día solía ocultar. Sabía que había un lugar que Esteban guardaba, respondió. Pero no sabía cuándo llegaría la carta a tus manos. Esa respuesta a medias ya no era suficiente.
Lucía había vivido demasiado tiempo con frases incompletas. Dejó la lámpara sobre una mesa vieja, sintiendo la sangre pulsar con fuerza en sus sienes. «No me hables más así», dijo. «Si tanto él como tú me consideraron lo suficientemente importante como para darme instrucciones, ocultarme cosas, protegerme, o como sea que lo llamen, entonces esta noche quiero escuchar el resto, no la mitad». Mateo la miró durante mucho tiempo. Afuera. El viento barría el techo de metal deformado, emitiendo un gemido fino como el de un violín en medio de la noche. Finalmente se acercó más al armario. Rozó el fajo de cartas, pero no lo recogió de inmediato. «Esteban no murió en un viaje de correo ordinario», dijo. «Y el hecho de que te prohibiera contármelo no era porque yo quisiera dañarte. Era porque si yo sabía que abrirías este lugar, intentaría evitar que siguieras adelante». Esa frase era tan absurda y sincera a la vez que Lucía no supo si enojarse o sentir miedo. Le arrebató el fajo de cartas antes de que él cambiara de opinión. El primer sobre había sido marcado por Esteban por fuera con una letra muy clara. Para Mateo, si no logro regresar. Lucía lo abrió, con las manos temblando tanto que el papel crujía. En la carta, Esteban escribía que su último viaje no solo transportaba correo de la ruta norte, sino también una bolsa de documentos entregada secretamente por el antiguo juez del condado, relacionada con la malversación de tierras públicas y el desvío de fondos en la ruta de transporte. Muchos nombres estaban involucrados, desde comerciantes y rancheros hasta gente del condado. Uno de ellos era Silvio Aranda, el dueño de la mayor empresa de carruajes de la región, quien durante años había sido visto como el benefactor de San Marcos por ayudar a abrir la nueva ruta. Esteban decía que se dio cuenta demasiado tarde de que llevaba algo por lo que algunos estarían dispuestos a matar. No estaba seguro de quién había traicionado al convoy. Solo sabía que alguien de la ruta de correos había filtrado el itinerario. Y la frase que heló la sangre de Lucía fue la última. «No te lo dije porque esperaba tener tiempo suficiente para arreglarlo. Si lees esto en lugar de Lucía, manténla alejada del resto, porque ella misma no sabe que es la llave final de esta historia». Lucía levantó la vista del papel bruscamente. «¿Qué llave soy yo?». Mateo no respondió de inmediato. Miró hacia la vieja fotografía en el armario. Lucía siguió su mirada y la tomó. En la foto, sacada frente a la oficina de correos muchos años atrás, había 3 personas juntas. Un Esteban más joven, aún sin bigote, sonriendo levemente. Mateo con un rostro que aún tenía pocos rasgos de amargura, y una chica muy joven, con el cabello recogido y los ojos brillantes bajo el sol. Le costó varios latidos reconocer que era ella misma. La foto fue tomada antes de casarse con Esteban, cuando los 3 caminaban por la misma calle sin saber hacia dónde se inclinaría la vida. Al dorso de la foto decía con una tinta ya descolorida: «La guardiana del correo no sabe que está manteniendo todo unido». Lucía sintió que su mente era arrastrada en múltiples direcciones. Mateo finalmente habló, lento y grave, diciendo que muchos años atrás, incluso antes de que ella se casara con Esteban, ella trabajaba en la oficina justo en el momento en que algunos documentos de tierras, rutas y contratos fueron cambiados de mano. Su tía, la antigua jefa de correos, por miedo a problemas, guardó copias de algunas comunicaciones oficiales inusuales en el archivo secreto, que luego pasaron por las manos de Lucía para ser organizadas. En aquel entonces ella era joven. ¿Cómo iba a saber que los sobres que sellaba con lacre eran cosas que más tarde podrían derribar la reputación de varias familias importantes? Pero hubo alguien que sí lo supo, su tía. Antes de morir, se lo contó a Esteban en parte porque confiaba en él como su marido. Confiaba en que era lo suficientemente bueno para proteger a la familia. Esteban, al principio, solo quiso enterrarlo todo por tranquilidad. Pero luego, en sus viajes largos,
descubrió que esta malversación estaba directamente relacionada con la muerte de 2 personas en la antigua ruta, y también con el hecho de que Mateo fuera injustamente culpado por la pérdida de una bolsa de correo años atrás. Lucía escuchaba sintiendo que sus pies ya no tocaban suelo, una parte de su vida. Los años tranquilos que creía dedicados solo a ordenar cartas y registrar libros, esperando a que su marido volviera. Resultaban estar sobre una fina capa de hielo que cubría secretos que ella desconocía por completo. Y lo que más dolía era el hecho de que Esteban lo sabía. Lo sabía, y aún así se casó con ella. Vivió a su lado. La miró cada mañana como si entre el amor y el sustento no hubiera nada más. No sabía si aquello era una forma de protección o una traición. El viento fuera de la estación arreció, golpeando la puerta deformada como alguien impaciente por entrar. Mateo dijo que no podían quedarse allí mucho tiempo, pero Lucía ya no quería huir. Siguió abriendo las demás cartas. Había cartas de Esteban dirigidas a ella, pero inacabadas, solo unas líneas entrecortadas, como si estuvieran escritas a medias en el camino. Había cartas dirigidas al juez del condado, mencionando los nombres de quienes recibieron sobornos para desviar la ruta de tierras hacia la zona norte. Había también un cuaderno de cuero en el que Esteban anotaba fechas, paradas y una lista de personas que estuvieron presentes en el último viaje. Un nombre tachado con fuerza hizo que el rostro de Mateo se volviera gélido. Julián Rojas, su primo. Lucía miró, y notó de inmediato el cambio mínimo pero inocultable en los ojos de Mateo. Él dijo que Julián trabajó en la misma ruta de correos un tiempo, y luego se fue a trabajar para la empresa de carruajes de Silvio Aranda. Rara vez se volvieron a ver desde entonces. Pero si su nombre figuraba en este cuaderno, significaba que la filtración en la ruta no venía de un extraño. Esa verdad no solo era peligrosa, era también una puñalada en la parte humana de Mateo que Lucía nunca había visto. Comprendió de repente por qué la carta de Esteban advertía que no dejara que Mateo supiera que ella abriría el armario. No porque él fuera malo, sino porque no podría mantenerse al margen una vez que viera el nombre de su primo en este juego sucio. Y justo en ese momento, fuera de la estación, se escuchó el galope apresurado de caballos. No uno, sino al menos 2. Mateo apagó la lámpara de inmediato con la palma de la mano, arrastrando a Lucía hacia un rincón oculto tras una pared derruida. La oscuridad cayó densa y cercana. A través de una rendija de la puerta, vio la luz de una linterna barrer el suelo. Una voz de hombre resonó. Una voz más vieja, afilada y familiar, del tipo que ella había oído en la calle pero a la que nunca prestó atención. Silvio Aranda. Él le decía muy bajito a su acompañante que ese armario debería haber sido vaciado hacía años, que una carta enviada por error o empujada deliberadamente por alguien ahora podría echar por tierra todo el trabajo que tanto tiempo les costó ocultar. Lucía contuvo la respiración. La sangre se retiró de sus manos y pies. Es decir, la carta de Esteban no llegó a sus manos por casualidad. Alguien dejó que llegara. O no pudo evitarlo. Y si Silvio en persona había venido esta noche, significaba que alguien seguía el rastro de la carta o de ella misma desde que fue abierta. Mateo se acercó, susurrándole que después de que se fueran, la llevaría a un lugar más seguro en Cedar Hill, donde nadie pensaría. Ella quiso asentar, pero su mente aún daba vueltas a otra frase. ¿Quién había enviado la carta después de 12 años? Esteban no pudo haber sido. ¿Quién entonces? Como leyendo su pensamiento, Mateo le susurró algo que hizo que Lucía sintiera más frío que el viento nocturno. Puede que nadie la haya enviado, dijo. Puede que acabara de ser encontrada en otro lugar, y alguien quiera usarte para sacar el resto a la luz. La verdad a veces no aparece como una lámpara que se enciende. Es como el fuego que prende en la hierba seca. Corre muy rápido y solo cuando se siente el olor a quemado, uno sabe que no podrá apagarlo con las manos desnudas.
Lucía permaneció en la oscuridad junto a Mateo, escuchando a los hombres registrar fuera de la estación, y comprendió que a partir de esta noche ya no sería solo la viuda de un cartero muerto en circunstancias misteriosas. Se había convertido en la guardiana de cartas que podían incendiar toda una región, y estaba al lado del único hombre que sabía lo suficiente para salvarla, pero que también llevaba en su corazón una herida que acababa de ser reabierta. Cuando el sonido de los cascos fuera de la estación de correos finalmente se perdió en el camino de grava, Mateo mantuvo a Lucía inmóvil en la oscuridad un largo rato, tanto que ella escuchaba claramente sus propios latidos y la respiración de él. Solo cuando estuvo seguro de que ninguna linterna volvía a barrer la puerta, encendió la lámpara muy suavemente, recogió apresuradamente el fajo de cartas, el cuaderno de cuero y la fotografía en una bolsa de tela, y le indicó que lo siguiera por la salida trasera. Esa noche, el viento en las praderas del oeste era tan fuerte que por momentos Lucía creyó caminar en medio de un mar de hierba seca sin orillas. Mateo la llevó dando un rodeo hacia el norte, evitando el camino principal al pueblo, atravesando terrenos bajos y siguiendo el arroyo seco hasta una pequeña cabaña de madera abandonada cerca del viejo huerto de manzanos de la congregación. Aquel lugar había sido un refugio de los guardas del huerto en tiempos pasados. Ahora solo quedaba una habitación, una chimenea de piedra y olor a madera vieja ligeramente húmeda. Suelo usar este lugar cuando debo quedarme en el campo hasta tarde, dijo Mateo. Nadie en el pueblo le presta atención. Encendió un fuego, hirvió agua y dejó la bolsa de cartas sobre la mesa, mientras Lucía se sentaba en una silla de madera con las piernas aún temblorosas. Si hubo algún momento en su vida en que sintió que acababa de ser arrancada de una existencia familiar y lanzada a otra vida en apenas unas horas, fue aquel: su pequeña cocina, la oficina de correos, la señora Marta, las mañanas de té, las noches de costura. Todo parecía repentinamente tan lejano como una casa vista a través de un cristal empañado por la lluvia. Aquí solo quedaba el chasquido de la leña, el viento silbando entre las paredes y el hombre que había sido lo que ella no se atrevió a tocar en su juventud. Ahora sentado frente a un fajo de cartas, que podía derribar la última pizca de paz en la vida de ambos. Lucía le preguntó lo primero que no había podido procesar desde que estaban en la estación. ¿Por qué discutieron realmente tú y Esteban? Mateo miró el fuego un instante. El resplandor rojizo se proyectaba sobre su mandíbula firme y las arrugas más profundas al final de sus ojos. Porque él quería ocultarlo todo, respondió. Y yo quería sacar a la luz una parte, al menos la parte que mató a 2 personas en la antigua ruta e hizo que mi padre perdiera el rancho del norte. Ella levantó la vista. Mateo continuó, con voz constante pero bajando el tono como si cada palabra atravesara una capa de recuerdos desagradables. Años atrás, su padre poseía una gran posta de caballos en la ruta norte, pero tras una serie de cambios en la ruta de correo y tarifas de transporte inusuales, el rancho fue asfixiado por deudas y vendido a precio de saldo a gente de Silvio Aranda. Por esa misma época, desapareció una bolsa de documentos oficiales. Algunos envíos se retrasaron y Julián Rojas, su primo, fue el único que evitó cualquier consecuencia cambiándose de inmediato al lado de Aranda. Mateo en aquel entonces era joven, impetuoso y creía que bastaba con encontrar al traidor para arreglarlo todo. Sospechó de Julián. La familia consideró que él causaba problemas, y la última discusión entre padre e hijo provocó que su padre sufriera un ataque al corazón. Desde entonces, Mateo dejó la ruta principal y trabajó por todas partes antes de regresar para comprar la pequeña posta de caballos del oeste. Esteban sabía esas historias viejas, dijo él. Al casarse contigo, pensó que lo mejor era no dejar que supieras nada. Decía que cuanto más lejos estuvieras de esos nombres, más vivirías. Lucía escuchaba sintiendo nacer en su interior una emoción que era a la vez rabia y compasión. Esteban la amaba.
Quizás fuera verdad. Pero amarla manteniéndola en la oscuridad para protegerla. Al fin y al cabo, era arrebatarle el derecho a conocer la verdad sobre su propia vida. Se lo dijo a Mateo. Él asintió muy levemente, como si no tuviera nada que defender. Yo no estaba de acuerdo con él, dijo. Pero durante muchos años tampoco hice mucho más por cambiarlo. Esa frase hizo que Lucía lo mirara. En sus ojos no había ruego de perdón, solo una seca admisión de culpa. Algo mucho más difícil de encontrar. Y fue en ese momento cuando, por primera vez desde que llegó la carta, sintió que su rabia hacia el pasado ya no era vaga. Tenía forma. Eran esos hombres que se arrogaban el derecho de decidir cuánto debían saber las mujeres para sufrir menos. Pero el dolor postergado solo echa raíces más profundas. Ahora estaba floreciendo en ella, en medio de la pequeña cabaña, junto con algo más que aún no se atrevía a nombrar, una confianza lenta pero creciente hacia Mateo. Esa noche no durmieron mucho. El fajo de cartas fue abierto hoja por hoja, leído en el orden que Esteban había marcado. Cada hoja parecía tirar de un hilo del viejo paño, con el que todo San Marcos había cubierto la historia de la ruta de correos del norte durante más de 10 años. Había cartas con nombres de personas que recibían comisiones por cambiar la ruta a través de terrenos bajos para facilitar el contrabando de mercancías. Había cartas mencionando el manejo de un subjuez porque exigía revisar las cifras. Incluso había una carta de Esteban dirigida a Silvio pero nunca enviada, en la que rechazaba entregar el resto de la bolsa de documentos y advertía que si algo le sucedía a Lucía, él había dejado pistas suficientes para que otros las siguieran. Fue precisamente esa frase la que les hizo comprender por qué. Después de tantos años, Silvio aún quería encontrar el armario. No era solo por miedo a que el pasado saliera a la luz. Era porque Esteban quizás había escondido el resto en algún otro lugar. Y la carta que llegó a Lucía podría ser la forma en que la historia se reiniciara. Cerca del amanecer. Lucía encontró una carta más corta. No era una carta de evidencia, sino una carta privada de Esteban dirigida a ella, esta vez escrita por completo. Decía que si ella estaba leyendo, significaba que él había fallado en mantener ese mundo sucio alejado de ella. Le pedía perdón por casarse con ella llevando consigo una parte de secreto. Decía que la amaba de una manera amable y egoísta a la vez, queriendo su paz hasta el punto de atreverse a vivir junto a ella sin darle el derecho de elegir si quería conocer la verdad o no. La última línea fue lo que casi hizo que Lucía rompiera a llorar. Si después de mí debes confiar en alguien, confía en quien más me odió por esto, porque él es el único que conozco, que te protegerá incluso antes que salvar su propio honor. Sin necesidad de nombres, supo que Esteban hablaba de Mateo. La forma en que aquel hombre muerto, desde la distancia de 12 años, los ponía a los dos juntos entre un montón de cartas viejas, le dolía a Lucía de una manera extraña. Dolor por la pérdida, por el retraso, pero también dolor al darse cuenta de que había hilos del destino atados mucho antes de que ella se atreviera a mirarlos. Mateo notó que le temblaban las manos al cerrar la carta. No preguntó. Solo le sirvió en silencio un poco de agua caliente. Su silencio en ese momento era más dulce que cualquier consuelo. Y justo cuando Lucía sostenía la taza de agua, con los ojos ardientes por la carta de su difunto marido, en el porche sonaron unos golpes muy suaves, 3 toques a intervalos regulares. No era el tipo de golpe de un extraño buscando el camino. Era una vieja señal de la ruta de correos, algo que Mateo reconoció de inmediato, porque su expresión cambió. Le hizo señas para que guardara silencio. Los golpes se repitieron. Luego, desde fuera, resonó una voz de hombre joven, tensa y baja. «Señor Mateo, soy Julián. Si todavía está ahí, no dispare. Ellos ya lo saben». Solo el hecho de escuchar el nombre de su primo, alzarse así en la noche, bastó para que la cabaña se sintiera pequeña.
Mateo estaba tenso como un cable de acero. El hombre que estaba afuera era aquel cuyo nombre figuraba en el cuaderno de Esteban, el que pudo ser el eslabón que vendió la ruta. Pero aquella voz no parecía la de alguien que viene a amedrentar. Sonaba como la de alguien que está siendo cazado precisamente por los suyos. Lucía miró a Mateo, viendo en sus ojos una batalla tan vieja como nueva, entre la sangre y la traición, entre la cautela y el resto de afecto que quedaba hacia quien una vez fue como un hermano en su memoria. En ese preciso instante comprendió que esta historia ya no era solo sobre cartas viejas. Estaba arrastrando a los vivos de vuelta a las elecciones que creían haber enterrado. Julián Rojas entró en la pequeña cabaña con la costura del hombro rasgada, la mejilla manchada de sangre seca y el rostro de alguien que ha corrido toda la noche, sin saber si el lugar donde se detiene es realmente seguro. Lucía había visto su nombre en el cuaderno de Esteban con una sensación parecida a la de mirar una espina clavada en una historia antigua. Pero el hombre que estaba frente a la chimenea en ese momento no se parecía al triunfador o al traidor fluido que los cuentos del pueblo solían describir. Era unos años más joven que Mateo, más delgado, de ojos negros profundos e inestables. El tipo de ojos de alguien que está demasiado acostumbrado a mirar atrás para ver quién lo persigue. Mateo no bajó el arma. «Habla rápido», ordenó, con voz dura como la piedra. Julián sonrió amargamente. Una sonrisa vacía y cansada. «¿Todavía me saludas así?» E inmediatamente se calló, al ver que Mateo no respondía. El ambiente en la habitación estaba tan tenso que Lucía sintió que bastaría con que alguien respirara más fuerte para que se rompiera. Julián la miró de reojo, reconociéndola de inmediato como Lucía, aunque probablemente hacía años que no se veían. Lo dijo con una sorpresa mezclada con dolor, como si la viuda de Esteban no debiera haber entrado nunca en esta parte de la historia. Luego dijo que no le quedaba mucho tiempo. Silvio Aranda ya sabía que alguien había abierto el armario en la vieja estación de correos, y sabía de la carta enviada a Lucía. Ellos pensaban que Mateo la había tomado. Pero ahora probablemente ya habían adivinado que Julián era quien accidentalmente hizo que todo se desviara de la antigua órbita. Lucía levantó la vista. «¿Accidentalmente?», preguntó. Julián asintió, con el rostro deformado por el cansancio y la vergüenza simultáneamente. Resultó que la carta de Esteban no fue enviada por nadie de forma heroica. En una ocasión, mientras ayudaba a limpiar un viejo depósito de papeles para la gente de Aranda la semana pasada, Julián encontró por casualidad el sobre con el nombre de Lucía atascado en el cajón de una mesa olvidada en la vieja estación. Reconoció la letra de Esteban, el viejo amigo que lo había tratado como a un hermano menor, y en un rapto de algo que quedaba de conciencia, deslizó secretamente la carta en el envío hacia el pueblo. «Solo pensé», comenzó Julián, y se detuvo porque quizás él mismo sabía lo débil que sonaba aquello. Mateo lo interrumpió, preguntando directamente por qué se había ido con Aranda desde el principio. Julián miró hacia el suelo de madera medio quemado. Guardó un largo silencio y luego dijo que lo más aterrador no era la codicia, sino el miedo. Cuando su padre murió, la deuda del rancho cayó sobre él y su madre. Aranda ofreció dinero, trabajo y una salida del hambre. Al principio solo fue informar sobre rutas, luego controlar horarios, luego una vez, 2 veces, hasta que al mirar atrás ya estaba demasiado profundo. «Nadie pretendía matar a Esteban en aquel viaje», dijo Julián, con voz ronca. «Ellos solo querían recuperar la bolsa de documentos, pero él se resistió y alguien disparó». Mateo se quedó como una estatua. Lucía permaneció sentada sintiendo que todo su cuerpo se sumergía en agua helada. Había temido que Esteban muriera por un accidente de ruta peor de lo que contaban. Pero escuchar a un vivo admitir que murió en medio de un sucio cálculo calculador
hacía que su corazón se encogiera de otra manera. Julián añadió que, tras aquel día, Aranda quiso deshacerse del resto, por miedo a que Mateo lo rastreara. Lo enviaron a otra ruta e intentaron fabricar pruebas para que todos pensaran que él podría estar involucrado. Pero Esteban, antes de morir, logró esconder una parte de los libros y escribir algunas cartas. Lo que nadie esperaba era que enviara la llave a Lucía de alguna forma, o al menos Aranda no la encontró. Ahora, cuando la carta ya estaba en sus manos, Aranda ya no quería limpiar las huellas. Quería encontrar el resto de lo perdido y cortar todos los cabos sueltos. «Hay un lugar más», dijo Julián, con la mirada fija en Mateo. Él dejó lo más importante en el lugar que solo tú recordarías. Mateo apretó la mandíbula. Su expresión cambió mínimamente, pero lo suficiente para que Lucía supiera que él había comprendido dónde era ese lugar. El pueblo, la estación de correos, el huerto de manzanos, esta cabaña. Todo parecía como círculos que se cerraban. Y por primera vez Lucía se dio cuenta de que el secreto más grande no estaba en el fajo de cartas que abrazaba. Estaba en el lugar que solo Mateo y Esteban conocían juntos, un lugar creado a partir del pasado común de dos hombres, uno muerto y otro vivo con una culpa que aún no tenía nombre. El cielo se fue aclarando tras las rendijas de las tablas, trayendo el resplandor plateado y frío de la madrugada en la pradera. Nadie volvió a dormir. Julián comió apresuradamente un poco de galleta seca que Mateo llevaba en su bolsa de la noche anterior y contó el resto de lo que durante tanto tiempo nadie en el pueblo entendió realmente. Años atrás, cuando la ruta de correos del norte aún estaba bajo un control más estricto del Estado, hubo un plan para desviar parte de la ruta por terrenos pedregosos en mal estado para justificar una gran suma de dinero para reparaciones. Ese dinero fue desviado, y el camino se hizo de cualquier manera. Los dos carteros que murieron en la temporada de lluvias aquel año no murieron por mala suerte. Iban exactamente por el tramo que había sido falseado en los papeles. El padre de Mateo se opuso firmemente a aquello, y tras una serie de problemas de deudas y presiones en los precios, el rancho del norte se perdió a manos de la gente de Aranda. Esteban, más tarde, cuando hacía la ruta secundaria, descubrió por accidente una serie de cartas internas viejas relacionadas con aquel asunto que se conservaban como evidencia de reserva. Al principio solo pensó en sacarlas para canjearlas por un poco de seguridad para Lucía y el futuro de ambos, pero cuanto más sabía, más se daba cuenta de que lo que tenía en sus manos superaba el dinero. Decía que si lo sacaba a la luz, toda esta región ardería, contó Julián, pero que si lo enterraba todo, demasiada gente habría muerto en vano. Lucía escuchaba y sentía que amaba a Esteban de una forma totalmente distinta al amor de esposa de antes. Ya no era el marido amable que ocultaba cosas, sino un ser humano pequeño que se plantó entre el miedo y la conciencia y eligió un término medio suficiente para perder la vida. Quizás no fue un héroe, quizás fue débil, pero no fue tan cobarde como para dar la espalda por completo. Precisamente esa contradicción era lo que más le dolía, porque era muy humana. Mateo finalmente habló, diciendo que el lugar donde Esteban escondió la última parte, si aún existía, solo podía ser la antigua oficina de correos de la zona de la cantera, donde de jóvenes se refugiaron una noche de tormenta y excavaron la madera bajo el suelo para esconder alcohol de contrabando del jefe de la posta. Julián asintió de inmediato. «Yo también supuse que sería allí», dijo. Aranda aún no lo ha recordado, pero pronto lo hará cuando vea que no regreso. Así que la historia los obligaba a los tres a seguir adelante, aunque acabara de amanecer, aunque estuvieran cansados, aunque todos supieran que seguir era lanzarse más cerca del centro de aquello que mató a Esteban. Lucía podría haberse quedado. Mateo incluso intentó decirle que volviera a casa de la señora Marta, mientras él y Julián se encargaban. Pero en cuanto abrió la boca,
ella lo interrumpió. Ya no con la suavidad de sus años de esposa silenciosa, dijo muy claramente que este era un asunto ligado a su marido, a su vida, a las cartas escritas para ella misma. No se les permitía volver a apartarla de la verdad para que sufriera menos, ni una vez más. La pequeña cabaña quedó en silencio por unos latidos. Mateo la miró. Tanto tiempo que Julián tuvo que apartar la vista como si no fuera apropiado estar en medio. Entonces Mateo asintió, muy levemente. No fue la aceptación forzada de un hombre al que le replican. Fue como el reconocimiento de algo que ya sabía pero que aún no acostumbraba a aceptar. Lucía ya no era la mujer que solo necesitaba ser mantenida a salvo en el borde de la historia. Ella era la historia misma, al prepararse para dejar la cabaña. Cuando Mateo la ayudó a ponerse el abrigo grueso debido al viento del amanecer que cortaba la piel. Su mano rozó su hombro un latido más de lo necesario. Solo un latido. Pero en ese momento delgado, entre todos los secretos, traiciones, muerte y cansancio, Lucía sintió muy claramente otra verdad que crecía junto al miedo. No solo confiaba en Mateo. Había empezado a necesitarlo cerca de una forma en la que una viuda no debería dejar que su corazón se perdiera, al menos si la vida fuera tan simple como uno suele desear. Pero la vida nunca es simple, y cuando los tres montaron a caballo hacia la antigua oficina de correos de la cantera, con el sol apenas asomando sobre el campo, Lucía comprendió que la parte más peligrosa de la historia no residiría solo en los documentos que iban a buscar. Estaría también en el hecho de que las emociones enterradas demasiado tiempo, una vez desenterradas, rara vez aceptan volver a quedarse quietas. La antigua oficina de correos de la cantera estaba más lejos del pueblo que la posta del oeste. Apoyada contra una ladera baja donde los restos de unos rieles abandonados quedaban como los huesos de un gran animal muerto hacía tiempo. El camino hasta allí era estrecho, serpenteante, con una pared de roca amarillenta a un lado y arbustos bajos azotando las patas de los caballos al otro. Al acercarse, el viento cambió por completo, trayendo el olor a metal oxidado y polvo de piedra seca que Lucía recordaba vagamente de veranos lejanos, cuando Esteban la llevaba a veces dando un rodeo por allí. En aquel entonces solo le parecía una cantera fea y aburrida. Ahora, al mirar atrás, comprendía que los caminos que su marido elegía nunca fueron tan accidentales como ella creía. La vieja oficina era más pequeña de lo que Lucía imaginaba, solo un almacén de madera adosado a la pared de piedra, con la puerta destartalada, el suelo inclinado y una pequeña habitación trasera para que el guarda nocturno descansara. Mateo bajó del caballo primero, dando una vuelta para comprobar huellas de neumáticos y pisadas a su alrededor. Dijo que nadie había llegado antes que ellos esa mañana. Aquellas palabras hicieron que Lucía pudiera exhalar un poco, pero no aliviaron el peso en su pecho. Julián ayudó a levantar la tabla podrida en la habitación trasera, exactamente donde Mateo recordaba. Debajo, tras una capa de tierra compacta y virutas de madera, había una caja de hierro envuelta en aceite viejo. Lucía la vio emerger, sintiendo que sus manos y pies se enfriaban. ¡Cuántos rodeos! ¡Cuántas noches de viento! ¡Cuántos silencios de Esteban! Quizás todo se concentraba finalmente en esa pequeña caja. Mateo no la abrió de inmediato. Miró a Lucía como queriendo preguntarle por última vez si estaba segura. Ella asintió. La tapa saltó, revelando en su interior un fajo de papeles, 2 cuadernos cortos, un viejo sello de bronce del condado y algo que dejó a los 3 en absoluto silencio. Una confesión escrita a mano con la firma de Silvio Aranda. Nunca enviada. Al parecer redactada para tenerla por si necesitaba cargar toda la culpa sobre otro. En la carta, Aranda mencionaba claramente el ajuste de los libros de ruta, el soborno a gente del condado, crear condiciones para el accidente de la ruta de lluvia y, lo más importante,
el pago a una persona del grupo para informar de la hora de movimiento de Esteban en su último viaje. Esa persona figuraba con las iniciales J. R. Ya no quedaban dudas. Julián estaba involucrado más profundamente de lo que inicialmente confesó. Lucía se giró y vio el rostro de él pálido como la ceniza. «Yo solo informé de la hora», dijo Julián con voz ronca. «Juro que no pensé que dispararían». Mateo permaneció inmóvil, frío como el hielo. El aire en el almacén era espeso como el lodo. Lucía comprendió que el dolor de él no era simplemente la rabia de haber sido traicionado. Era el dolor de ver, una vez más, a su propia sangre, a su pariente, arrastrado al lugar más sucio y luego justificándose con un «no sabía». Ella había vivido con ese tipo de justificación en otra forma durante su matrimonio. Y ahora lo oía de labios de Julián y solo sentía un asco agotador. Pero hubo algo más en la caja que desvió toda la atención. Un fajo de cartas no enviadas, todas con la misma letra de Esteban, dirigidas a Lucía, escritas en diferentes momentos. Algunas eran cortas, de apenas unas líneas, otras largas, de casi 10 páginas, narradas con la voz vacilante de alguien que ama y teme al mismo tiempo. En ellas, Esteban confesaba que sabía que Lucía y Mateo tenían sentimientos el uno por el otro desde antes de casarse. Ese golpe fue tan inesperado que Lucía tuvo que apoyarse en el borde de la vieja mesa. Esteban escribía que precisamente porque lo sabía, temía que si contaba toda la verdad sobre la ruta, ella acudiría primero a Mateo, y así ambos se verían envueltos en el círculo sucio que él intentaba mantener alejado. Había otra carta aún más cruelmente dulce, en la que escribía: «Si un día lo que enterré debe ser desenterrado y quien está a tu lado es él y no yo, no lo veas como una traición. Hay hombres que saben amar guardando cosas. Hay otros que saben amar sirviendo de escudo. Siempre pensé que yo era del primer tipo. Quizás en esta vida necesites más al del segundo tipo». Lucía leía mientras todo en la habitación parecía alejarse. Esteban, desde hacía muchos años, había visto lo que ella misma no se atrevió a mirar. No es que él cediera el lugar voluntariamente, ni que fuera tan noble como para no sufrir. Las cartas estaban llenas de angustia, pero demostraban que, en lo más profundo de su debilidad, entendía el corazón humano mejor de lo que los vivos suelen atreverse a admitir. Nadie dijo nada durante un rato muy largo. Mateo se dio la vuelta, saliendo hacia la puerta como si necesitara aire, mientras Julián se dejaba caer en el suelo, con la cabeza baja en ese pesado silencio de quien finalmente ve todas las consecuencias de lo que hizo. Lucía aún sostenía el fajo de cartas de Esteban, sintiendo que una parte del pasado acababa de desgarrarse no solo para doler, sino para obligarla a mirar de frente el futuro que la esperaba. Salió fuera siguiendo a Mateo. Frente a ellos estaba la ladera de hierba seca bajo un sol pálido de inicio de día. A lo lejos, la sombra del pueblo de San Marcos parecía una pequeña maqueta bajo una neblina de polvo. Mateo estaba de pie, junto a un poste viejo, con los hombros rígidos como si cargara algo más pesado que la caja de hierro del almacén. Lucía se acercó, sosteniendo todavía una carta. Él lo sabía, dijo muy bajito. Mateo no se giró de inmediato. Sabía que él lo sospechaba, respondió tras un momento, con voz grave y cansada. Pero yo nunca. Se detuvo a mitad de la frase, por primera vez en muchos años. Quizás las palabras le fallaban. Lucía entendió que quería decir que nunca cruzó los límites mientras Esteban vivía. También entendió lo que no dijo, que ese sentimiento nunca murió del todo. Solo fue enterrado junto con el tiempo y el deber. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo alrededor de las botas de ambos. «No estoy enfadada contigo por eso», dijo Lucía. «Lo que me enfada es que todos ustedes pensaran que podían decidir por mí qué debía saber, qué debía soportar, qué debía evitar.
Sus palabras no eran afiladas. Estaban cansadas. Pero fue ese cansancio lo que hizo que Mateo se girara. En sus ojos había un dolor indefenso. «Lo sé», dijo. «Y ocurra lo que ocurra esta noche. Puedes odiarme por haber tardado tanto en entenderlo». Usó el tú por primera vez en todos estos años, y esa palabra cayó entre los dos como algo muy viejo que acababa de regresar. Lucía sintió que se le cerraba la garganta. Si la vida no hubiera sido retorcida por las cartas, la muerte y las sucias intrigas. Quizás habrían tenido otro momento para hablar de ello. Pero la vida no da a los adultos el derecho de amarse en circunstancias limpias. Justo en ese momento, desde el estrecho camino que subía a la cantera, una luz brilló y el galope de caballos resonó con fuerza. Silvio Aranda no esperó más. Él y al menos 2 hombres más habían rastreado el lugar. Mateo desenfundó su arma. Julián salió del almacén con el rostro pálido. El enfrentamiento final, al que todas las cartas los habían conducido lentamente, se alzaba ahora sobre esta misma tierra seca. Lucía apretó el fajo de cartas contra su pecho y comprendió que todo estaba a punto de cambiar de una manera irreversible. No solo porque la evidencia había salido a la luz, sino porque a partir de aquí, ninguno de ellos podría seguir viviendo de verdades a medias. Silvio Aranda llegó a caballo hasta el patio vacío frente a la vieja oficina de correos, manteniendo esa cortesía detestable de un hombre acostumbrado a dar órdenes en una oficina más que a disparar en campo abierto. Vestía un abrigo gris oscuro, guantes de cuero más limpios que cualquier cosa a su alrededor y un sombrero de fieltro claro que lo hacía parecer alguien que venía a inspeccionar una propiedad dañada y no a enterrar el último rastro de 12 años de engaños. Los 2 tipos que lo acompañaban eran distintos, claramente mercenarios para el trabajo sucio. Montaban con los hombros caídos, las manos cerca de las cartucheras y los ojos sin mirar fijamente a nadie por demasiado tiempo. Aranda no desmontó de inmediato. Miró a Mateo. Miró a Julián y se detuvo en Lucía más de lo necesario. «Señora Herrera», llamó con una voz suave y educada hasta la náusea. «Lamento sinceramente que haya tenido que involucrarse con papeles que su marido debió quemar hace mucho tiempo». Solo esa primera frase bastó para que Lucía viera la verdadera cara de tipos como él. No necesitan gritar, no necesitan ensuciarse demasiado las manos, porque toda su vida se han acostumbrado a considerar que los demás deben entender automáticamente su posición. Mateo dio medio paso al frente, pero Lucía no retrocedió tras él, como quizás habría hecho en otros tiempos. Se quedó en su lugar, con las cartas en la mano. El viento agitaba los bordes del papel como alas de pájaros desesperados. Aranda habló más de lo necesario, quizás porque creía en el poder de las palabras más que en el de las balas, cuando se enfrentaba a una viuda y a 2 hombres atados por el pasado. Dijo que lo de antes fue una serie de pequeños errores exagerados, que los ajustes de la ruta solo eran necesarios para que San Marcos progresara, que Esteban murió por la necedad de resistirse en lugar de entregar lo que no le pertenecía, y que Lucía, si era inteligente, debía entregar la caja de hierro para que todo se cerrara con una indemnización suficiente para vivir tranquila. Hubo un momento, entre el sol blanco plateado, en que Lucía vio claramente por qué personas como él duraban tanto, porque él realmente creía en la versión educada de sus crímenes que se había contado a sí mismo durante años. Esa fe era lo que los hacía más peligrosos que los bandidos de camino. Julián no pudo aguantar más y soltó un insulto entre dientes. Solo una palabra. Pero bastó para que las máscaras cayeran. Aranda lo miró con el desprecio de un amo que mira a un perro fiel, que de pronto muerde la mano que lo alimenta. Si no fueras tan estúpido por un sentimentalismo barato hacia un muerto, dijo. La carta no habría llegado a manos de nadie. Esa frase confirmaba todo lo que Julián había contado, y lo hundía aún más en el foso de la culpa. Lucía miró hacia un lado y vio cómo los hombros del primo de Mateo se encogían como bajo el látigo. Fue entonces cuando comprendió el juego de Aranda.
Siempre dejaba que otros se ensuciaran primero las manos. Y luego usaba su propia culpa para manejar las riendas. Mateo pareció entender lo mismo. No discutió moralidades. Se limitó a decir que todas las cartas y libros ya habían sido copiados y enviados a otro lugar. Si Aranda les disparaba allí, solo moriría más rápido. Si era mentira o verdad, Lucía no lo sabía. Pero la mirada de Aranda cambió fugazmente. Fue la primera señal de que no estaba totalmente seguro de tener el control. Entonces se giró hacia Lucía, como si finalmente comprendiera que la persona más débil en aquel escenario podía ser el eslabón más impredecible. Su marido sabía mucho, pero no era lo bastante astuto. Dijo: «Usted es diferente. Las mujeres suelen saber sobrevivir mejor que los hombres. Deme las cartas. La dejaré en paz y haré que San Marcos no tenga que recordarla como la causa de traer más sangre a los viejos caminos». Aquello debería haberla asustado, pero extrañamente hizo que todas las dudas finales en ella cayeran. Toda su vida. Los hombres más fuertes le habían hablado con el lenguaje del miedo. Haz esto para estar tranquila. Calla para estar a salvo. Retrocede para no perder. Todo giraba en torno a que las mujeres aceptaran el silencio a cambio de una paz relativa. Lucía ya había vivido demasiado tiempo en ese pacto tóxico. «No», dijo, y escuchó su propia voz resonar clara y extraña en el descampado. «Usted no deja en paz a nadie, solo los deja mudos». Solo una frase, pero fue como lanzar una piedra a un lago estancado. Aranda perdió la paciencia. Uno de los hombres contratados espolió su caballo. Mateo sacó su arma. Aquel momento se estiró como una cuerda delgada a punto de romperse. Entonces, lo que nadie esperaba fue que Julián se interpusiera. Estaba temblando. Era evidente por cómo vibraban sus hombros bajo el abrigo polvoriento. Pero se mantuvo allí. «Basta», dijo Julián, con voz ronca y quebrada. «¿Cuántas personas más bastan para un montón de papeles podridos?» Nadie respondió. Entonces sonó el disparo. Más tarde, Lucía intentó recordar muchas veces de quién fue la primera bala, pero nunca estuvo segura. Solo recordaba que el sonido desgarró el viento, convirtiendo la amenaza en realidad en un instante agudo. Los caballos relincharon. El polvo se levantó. Mateo se lanzó de lado, arrastrando a Lucía tras la baja pared de piedra, y Julián cayó de rodillas justo en medio del patio con la mano apretando su pecho. El segundo disparo llegó casi de inmediato. Aranda no era un buen tirador, pero sus acompañantes sí. Disparaban para abrirse paso más que para abatir de inmediato, quizás todavía, esperando recuperar la caja de hierro intacta. Mateo devolvió el fuego con 2 disparos, cortos y decididos, al estilo de quien solo usa el arma cuando realmente debe hacerlo. Lucía permanecía pegada al suelo con los oídos zumbando. El olor a pólvora mezclado con el olor a polvo de piedra y hierba quemada. Pero incluso en medio de aquel caos, vio a Julián jadeando, con la sangre manando entre sus dedos. Estaba gravemente herido. Un pensamiento nítido apareció de repente. Si Julián moría allí, esta historia dejaría a otro hombre más enterrado junto a una media verdad y un medio arrepentimiento. Se arrastró hasta él para llevarlo a cubierto, ignorando los gritos de Mateo por el miedo. Julián la agarró de la ropa, con los ojos negros muy abiertos y el pecho subiendo y bajando como un pez fuera del agua. En la silla, a la derecha, jadeó. Originales diferentes. Los guardé por sí. Luego tosió con fuerza, y la sangre asomó por su boca. Lucía miró a Mateo, entendiendo de inmediato. Julián no lo había contado todo. Había guardado otros originales en la silla de montar, de Aranda o de sus hombres. Fue precisamente esa última traición hacia su antiguo bando la razón por la que Aranda decidió perseguirlos hasta aquí. Mateo lo oyó. Su mirada se ensombreció, e inmediatamente tomó una decisión. Le dijo a Lucía que no dejara a Julián,
y él se lanzó rodeando por el flanco izquierdo hacia donde un tipo sujetaba los caballos. Todo lo que siguió ocurrió muy rápido. Un caballo se encabritó. Un grito de dolor. Y Aranda se dio cuenta de que la partida se le escapaba de las manos. Intentó girar su caballo para huir. Pero justo en ese momento, Lucía, que nunca pensó que su vida la llevaría a empuñar un arma más allá de limpiar el polvo de la de su marido, recogió la pequeña pistola de Esteban de entre sus ropas. No apuntó al pecho. Disparó a las patas del caballo. El disparo se desvió medio palmo, pero fue suficiente para que el animal se asustara y frenara en seco. Aranda cayó de la silla entre maldiciones gélidas. Un hombre del condado, a quien el alguacil había ordenado seguir a Mateo tras su salida del pueblo por sospechas de algo importante. Llegó justo en ese momento por el camino de la cantera junto a 2 vigilantes civiles. Los disparos cesaron no porque el odio se hubiera acabado, sino porque la balanza acababa de cambiar. Aranda fue retenido. Uno de los mercenarios huyó y el otro fue capturado. Julián, presionado por Mateo y Lucía para detener la hemorragia, seguía respirando, pero de forma tan tenue que parecía a punto de quebrarse. En aquel último tramo de confusión, Lucía se sentó entre el polvo, con las manos manchadas de sangre sin saber de quién era más, y comprendió que lo más aterrador había cambiado. Ella ya no era la mujer al margen de las decisiones. Ella acababa de elegir confrontar, disparar, mantener aún vivo con una oportunidad más de decir lo que faltaba por decir, y en algún lugar profundo de su ser, supo que ya no había vuelta atrás a su antigua versión, la persona que solo sabía empequeñecer su vida para estar tranquila. Julián no murió aquel día, aunque el médico del condado dijo que la bala se desvió del corazón por un milagro poco frecuente. Fue llevado a casa de la señora Marta porque allí estaba más cerca del centro. Era más fácil de cuidar y también era difícil que algún malnacido se atreviera a entrar cuando todo el pueblo ya sabía lo de la oficina de la cantera, el tiroteo y el hecho de que Silvio Aranda fuera trasladado ante el juez, San Marcos. En las semanas siguientes, fue como una olla puesta demasiado tiempo al fuego. Todo lo que solía estar en el fondo salió a flote. Aquellos que antes agachaban la cabeza ante Aranda en la calle, ahora evitaban mencionar su nombre. La oficina de correos fue un caos porque el condado envió gente a auditar los libros viejos. El dueño del salón juraba que siempre había olido algo sucio en el asunto del cambio de ruta. Las personas más decentes simplemente se acercaban a llevarle comida a Lucía. Un poco de leña, algunas palabras de consuelo torpes. La justicia en el oeste rara vez llega de forma limpia y triunfal. Llega despacio, manchada de lodo, a través del testimonio tembloroso de quien alguna vez fue culpable, a través de documentos viejos que casi fueron quemados, a través del hecho de que una viuda finalmente no guardó silencio como ellos esperaban. Aranda fue acusado de más crímenes de los que él mismo imaginaba. Fraude de tierras, malversación de fondos para carreteras, soborno a funcionarios y vínculo directo en la emboscada al último viaje de Esteban. Los originales que Julián escondió en la silla de montar fueron suficientes para unir las piezas sueltas en un esquema irrefutable. Sin embargo, el hecho de que se contara la verdad no borraba el dolor. Lucía seguía teniendo noches en las que despertaba y sus manos buscaban inconscientemente el fajo de cartas de Esteban en el cajón, como si solo tocando el papel pudiera retener una parte de él. Había tardes en las que se paraba en el porche, miraba el camino polvoriento y pensaba en el marido que la amó de una forma tan sincera como equivocada. Él no tuvo el valor de decir la verdad en vida, pero finalmente puso en sus manos el hilo que hizo caer todo el telón. El perdón que ella le otorgó no llegó en un gran momento. Llegó lento como la lluvia escasa sobre la hierba seca. Poco a poco, al comprender que hay hombres que no dañan a las mujeres por maldad, sino porque se les enseñó que amar significa cargar por ellas, ocultarles cosas, decidir antes. Aquel error no era menor, pero comprenderlo hacía que su corazón estuviera menos afilado. Y con Mateo, las cosas también cambiaron, de una forma irreversible.
tras lo ocurrido en la cantera. Entre ellos ya no quedaban aquellas viejas capas de precaución, construidas con años y deberes. Pero en lugar de hacerlo todo más fácil, eso hizo que el silencio entre ellos fuera más denso durante unos días. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque lo más grande era tan evidente que ambos temían que, si lo nombraban demasiado pronto, rompería el frágil orden recién creado tras tanto desmoronamiento. Mateo seguía yendo a casa de Lucía casi todas las noches. A veces reparaba el resto del porche. A veces traía leña. A veces solo pasaba a preguntar si a Julián aún le dolía y se quedaba en el porche un cuarto de hora. Lucía sabía que él estaba esperando a que ella ya no estuviera en el papel de viuda de Esteban, la mujer que acababa de provocar un terremoto en el pueblo, para emerger como ella misma. Y fue precisamente esa espera lo que más la conmovió. Porque durante toda su vida, los hombres o habían sido impacientes con ella, o habían decidido por ella. Mateo era el primero que se quedaba sin tirar, sin empujar. Un mes después de la primera audiencia de Aranda, San Marcos recibió la primera lluvia de la temporada. Algo inusual. El cielo se puso gris desde la tarde. El viento sopló fuerte, y luego la lluvia cayó sobre los techos de madera, y el camino polvoriento como si alguien rasgara una tela sucia acumulada durante mucho tiempo. La señora Marta decía que una lluvia así era un buen presagio, que lavaba las cosas viejas. Lucía no creía mucho en presagios, pero esa noche, tras terminar de organizar las cartas en la oficina y regresar a su casa al final de la calle, se quedó mucho tiempo junto a la ventana, viendo el agua correr en hilos por el porche y pensando en todo lo que había pasado. Esteban, las cartas, Julián durmiendo bajo el efecto de la medicina en la habitación de abajo, los muertos en la antigua ruta, y también el hombre que estuvo en su porche el día que llegó la carta, el que ahora estaba presente en cada uno de sus pensamientos de una forma que ya no podía ocultar. No era porque él la hubiera salvado, ni solo porque él entendiera la parte oscura de esta historia, sino porque después de tantos años de ser tratada por la vida como alguien que necesitaba ser mantenida en paz, Mateo era el único que la miraba como alguien que tenía derecho a entrar en la parte más peligrosa de la verdad y que seguía mereciendo ser amada después de eso. Cuando el golpe en la puerta sonó entre la lluvia, Lucía no se sobresaltó. Casi sabía quién era. Mateo estaba en el porche con los hombros empapados, el sombrero en la mano. Como si la lluvia fuera solo la excusa menos vergonzosa para venir en una noche así. Lucía le abrió paso. Ambos se quedaron en medio de la pequeña cocina escuchando la lluvia golpear el techo. Nadie habló de inmediato. Luego Mateo habló primero, despacio como quien camina por un puente que ha mirado de lejos, durante demasiado tiempo. Dijo que mañana el condado trasladaría a Julián a Santa Mesa para seguir curándose y tomar su declaración final. Que después el asunto de Aranda se alargaría, pero el rumbo ya estaba claro. Que debería estar feliz porque finalmente la justicia tocaba lo viejo. Pero que en lo que más había pensado estas semanas no era en Aranda ni en la ruta de correo, ni en el antiguo desvío de tierras. Lucía escuchaba con el corazón latiendo con un peso casi doloroso. Él la miró directamente, por primera vez sin ocultar nada tras frases a medio decir. Dijo que había vivido demasiado tiempo con el miedo de que tocar algo bueno lo rompería. Demasiado tiempo con el complejo de que si elegía estar cerca de alguien, el destino se lo quitaría como le quitó el rancho a su padre, como le quitó a Elena antes incluso de que pudiera tener algo con ella, como le quitó a Esteban de la vida de Lucía cuando aún tenía una deuda pendiente. Pero estas últimas semanas, viéndola en medio de la noche en la estación, en la cantera, viéndola decir no a Aranda y a su vida anterior, comprendió que hay cosas que no deben evitarse solo por miedo a perderlas. «No quiero volver a decidir por ti», dijo, con voz baja pero firme. «Pero si me preguntas si aún quiero estar cerca de ti después de todo esto, la respuesta es sí, desde hace mucho tiempo.
Lucía permaneció inmóvil, con la lluvia cayendo fuera en hilos blancos borrosos. Quizás en una juventud más temprana habría llorado fuerte, o se habría acercado de inmediato, o habría dicho algo hermoso. Pero las personas que han pasado por lutos, matrimonios, traiciones, cartas viejas y disparos suelen amar de otra manera. Aman con una verdad lenta. Ella dijo que lo que más temía no era tener que abrir aquellas cartas, sino que tras abrirlas no quedara nada más que cenizas y deudas, pero que lo que permaneció después de todo fue él. No como un reemplazo, no para llenar el hueco de Esteban, sino como un camino que debió haberse abierto hace mucho tiempo. Solo que el destino dio demasiadas vueltas para traerlos hasta aquí. Cuando ella se acercó, poniendo la mano en su mejilla, Lucía sintió claramente que aquel hombre temblaba muy levemente bajo su mano. Quizás también era la primera vez en muchos años que él se permitía temblar ante algo bueno. Su beso llegó, entre la lluvia, en la pequeña cocina al final de la calle, sin nada ostentoso, solo el sabor salado de la lluvia que aún quedaba en sus labios, el olor a madera húmeda, el calor del ser humano que ha caminado mucho antes de atreverse a dar el último tramo. No borraba la tristeza de los años anteriores. Simplemente le daba otro significado. Y para Lucía, aquello era más valioso que cualquier final perfecto. La temporada siguiente llegó más suave que las anteriores. La oficina de correos de San Marcos cambió de administrador. El antiguo fondo para carreteras fue auditado, y la ruta norte finalmente fue reparada con dinero incautado de los bienes de Aranda. Julián se recuperó gradualmente, con una nueva cicatriz y un silencio más maduro, y decidió dejar el pueblo por un tiempo para rehacer su vida en el sur. Antes de irse, fue a despedirse de Lucía, girando su viejo sombrero entre las manos como un niño con culpas. Dijo que no esperaba ser perdonado del todo. Solo esperaba vivir lo suficiente para hacer más cosas buenas que las malas que hizo. Lucía lo miró, viendo en él la sombra de Esteban, de Mateo joven, de los hombres que fueron mal enseñados sobre cómo amar y cómo callar. Le dijo que el perdón no es un regalo que todos reciben de inmediato, pero que seguir viviendo con decencia era quizás la única forma de merecer aspirar a él. Julián se marchó en una mañana de cielo despejado, dejando atrás San Marcos, con caminos algo menos polvorientos. En cuanto a Lucía, seguía en la casa, al final de la calle. Seguía en la oficina de correos cada mañana. Seguía teniendo momentos para releer las cartas de Esteban, cuando el viento arreciaba. Pero aquella casa ya no sonaba como el lugar donde una viuda esperaba a que pasara el tiempo. Tenía el añadido del sonido de los cascos de un caballo, que se detenía cada tarde. El abrigo de un hombre colgado en la silla. La sonrisa rara pero cálida de la señora Marta, al pasar y ver a Mateo inclinado arreglando el pasamanos del porche, como si aquello fuera su labor natural desde siempre. No se casaron de inmediato. Hay personas que tras demasiadas pérdidas no necesitan un ritual más para creer en lo que tienen. Su amor no era un fuego explosivo. Era el rescoldo que mantiene el calor tras una larga estación. Era el hombre sentado escribiendo registros con ella por la noche. Era la mujer que sabía preparar el café con el punto de amargura que a él le gustaba sin tener que preguntar. Era la forma en que ambos dejaron de esquivarse la mirada al mencionar el pasado. Si quedaba un rastro de tristeza, era esa tristeza hermosa de los adultos, que finalmente comprenden que no traicionan a los muertos al seguir viviendo y amando. Una tarde de fin de año, Lucía estaba en el porche viendo a Mateo subir desde el final de la calle, con un sobre nuevo sellado por el condado. Él lo levantó, medio en broma, medio en serio, diciendo que ahora debían tener más cuidado con las cartas que nadie. Lucía soltó una carcajada, una risa ligera y más clara que en todos los años anteriores. Y cuando el viento sopló a través del pequeño pueblo, trayendo el olor a papel, a hierba seca y a la nueva estación,
Comprendió que su viaje finalmente valió la pena, no por el secreto revelado ni por el malvado castigado. Valió la pena porque tras todas las cartas que llegaron tarde, los largos silencios y las muertes que no lo dijeron todo, aún encontró a alguien que se quedó. Una verdad lo suficientemente dulce como para vivir con ella, y una versión de sí misma que ya no temía abrir cualquier sobre que la vida le enviara.